La crianza de los hijos es una de las funciones interpersonales que puede verse altamente afectada por los síntomas del TDAH en adultos, que puede ser el predictor más fuerte del estrés parental, incluso después de haber controlado los síntomas del TDAH tanto en adultos como en los niños. Los niveles más altos de síntomas del TDAH en adultos estarán relacionados con estos procesos cognitivos y funciones ejecutivas hacia una mirada más negativa y menos positiva. Pues ahora que ya conoces nuestro tema, nos vamos a abordarlos. Papás, mamás, conversemos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos, queridas familias TDAH, comunidad TDAH. Bienvenidos a Yo Te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean aprender más sobre la vida de sus hijos y sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Cada semana salimos con un episodio, todos los sábados a las 5 de la tarde, por Facebook y por YouTube. Y contaremos con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán secretos y consejos para todos ustedes. Todo esto y más, y mucho más, en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Y si estás aquí por primera vez, te saluda Carla Bocanegra, neuroeducadora, tu coach TDAH con superpoderes, agradeciendo tu total fidelidad y sintonía cada sábado, e invitándote a que nos escribas, a que nos dejes tus comentarios, a que te comuniques con nosotros, tanto por Facebook como por YouTube y también como por TikTok. Papá, mamá, es un gusto, nos encontramos en la semana parental celebrando justamente a papá en todos los aspectos, a papá en la crianza, a papá como persona, a papá como fuerza laboral, a papá como acompañante para sus hijos, a papá como un equipo con la esposa, como un equipo con la pareja, como un equipo para que puedan salir pues las situaciones adelante, todos los traspiés que podamos nosotros tener dentro de nuestro núcleo familiar. Gracias a el trabajo que mamá y papá realizan es que podemos tener una mejor crianza parental. Y es por eso que el día de hoy vamos a tocar un tema altamente interesante. Cuando nosotros hablamos de funciones ejecutivas y hablamos de los síntomas del TDAH, trabajamos mucho con los chicos en ver cómo estas situaciones pueden estar afectando, cómo los síntomas pueden estar afectando lo académico, lo personal y lo social, sobre todo, que son las tres áreas más importantes. Pero no olvidemos que los TDAH vienen un gran porcentaje, y lo vamos a ver más adelante en el podcast, pues justamente vamos a tener también en la vida adulta los síntomas TDAH, tal vez en menor fuerza, con menor énfasis, pero de todas maneras va a continuar impactando en nuestro estilo de vida, y justamente el área parental no se queda exenta de esta situación. Así es que vamos a ver cómo los síntomas del TDAH en papá puede estar altamente relacionada y afectando o beneficiando la relación padre e hijos. Entonces nuestro podcast del día de hoy va a estar más que interesante, así es que engánchate, porque justamente lo vamos a dividir en dos ítems muy importantes, dos ítems que creo que resumen esta situación cognitiva en papá. Uno va a ser la biología de papá, vamos a hablar sobre este proceso biológico como lo dijimos en la introducción, y el otro va a ser la crianza propiamente dicha, para ver cómo es que los síntomas vienen con la afectación y cómo las funciones ejecutivas realmente toman una labor importante. Entonces, empecemos en este instante con la biología de papá. Pues como te había comentado al inicio, el TDAH en adultos, los síntomas del TDAH en adultos pueden prevalecer a lo largo del tiempo y tienen una prevalencia mundial hasta lo último que conocemos en las estadísticas del 2 al 3%. Si bien es cierto, no son estadísticas tan actuales, nosotros suponemos o tenemos la perspicacia de pensar que este porcentaje ha incrementado mucho más aún ahora después de la pandemia, donde muchos papás se han dado cuenta que ciertos comportamientos, actitudes, situaciones, emociones, maneras de afrontar la vida, de solucionar los problemas, falta de habilidades tal vez,
una mayor confianza, a veces sobreestimación de ciertas cosas, pues se puede deber a que estas características que vemos en nuestros hijos podrían ser heredadas también de papá. Y como sabemos que genéticamente hay un mayor porcentaje de sintomatologías del TDAH debido a esta característica genética, pues entonces papás y mamás ya están trabajando en las evaluaciones, ya están tomando, por ejemplo, con Time for Learning y con nosotros, las evaluaciones del BRIEF. Tal vez no un diagnóstico como general adulto, pero sí sienten o perciben que también ellos podrían ser TDAH, si a esto se le suma la historia familiar. Entonces, ¿cómo es que estos síntomas, estas características que nosotros ya conocemos y vemos en nuestros hijos TDAH, pueden estar relacionadas con las funciones ejecutivas en la vida adulta? Entonces, los padres, papá y mamá, ambos, si están diagnosticados con TDAH, pues vamos a ver que hay una relación entre los pensamientos, las emociones y las funciones ejecutivas menos positivas y más negativas. Es decir, que si nosotros como adultos estamos viendo que nuestra sintomatología TDAH a lo largo de los años se ha afianzado más y no hemos trabajado en ello, esta trilogía que nosotros les enseñamos a nuestros hijos de pensamientos, emociones y funciones ejecutivas, pues se van a ver muchas más afectadas, y por eso es que tu crianza parental va a ser menos positiva y más negativa. Una información que me pareció muy interesante y no se comparte mucho, porque la información que comparto para ti el día de hoy en este podcast no la vas a encontrar con tanta facilidad, son las comorbilidades en los adultos TDAH. Es muy interesante cuando nosotros hablamos acerca de las comorbilidades de nuestros hijos, sobre todo en la parte escolar, y vamos viendo cómo el trastorno de ansiedad, el trastorno de depresión, el trastorno por atracón, el trastorno del sueño, son características muy comunes. Trastorno posicionista desafiante, trastorno negativista desafiante. Pueden ser estas comorbilidades más presentes dentro de las primeras etapas de la infancia, la preadolescencia, la adolescencia. Pero alrededor del 70 y 75% de los adultos TDAH son diagnosticados con al menos una de las comorbilidades que te voy a mostrar y te voy a dar a continuación. Así es que toma nota de tu lápiz y papel, porque te los digo: trastorno del estado de ánimo, trastorno de ansiedad, trastornos disruptivos, trastorno bipolar, el uso de sustancias, a lo que pueden ser un trastorno por el uso de sustancias adictivas, las adicciones conductuales, lo que ya conocemos en el DSM-5 como la ludopatía, insomnio, que viene a ser el trastorno del sueño que continúa de la niñez y nos acompaña, y creo yo que es uno de los trastornos clásicos que podemos ver todavía en los TDAH adultos, posiblemente trastorno de la personalidad, y además que no es un trastorno, pero es el déficit en las funciones ejecutivas. Entonces, qué importante tener en cuenta que a medida que la edad, a medida que nuestra etapa de vida empieza a avanzar, cuando ya estamos en la edad adulta, muchos de los síntomas del TDAH que podíamos haber visto en la adolescencia o en la preadolescencia, pues empiezan a cambiar. Una de las más importantes, de los síntomas más importantes, viene a ser la hiperactividad e impulsividad, en donde ya no lo vemos tanto como un movimiento excesivo del cuerpo, sino más bien más cognitivo. Quiere decir que nuestros pensamientos están volando, que tenemos mucha información en la cabeza, que estamos rumiando mucho más que antes. Entonces, esto afecta muchísimo nuestra vida parental, nuestra vida laboral, nuestra vida social. No nos permite generar mejores y buenas y más estables comunicaciones con los demás. Con nuestros hijos es exactamente lo mismo. Pasa lo mismo en una crianza parental, en donde mi comunicación padre-hijo debería ser pues la más fluida, la más asertiva, la más efectiva, pues lamentablemente no lo es. Y es entonces porque los síntomas de papá o de mamá están influyendo
enormemente. Y es más, aprendamos entonces que los TDAH como diagnóstico no viene solo. Por eso es que es importante cuando nos dan el diagnóstico saber qué comorbilidades. Y nuevamente te comento la lista de comorbilidades más comunes en los adultos TDAH. Trastorno del estado de ánimo, trastorno de ansiedad, trastorno disruptivos, trastorno bipolar, trastorno por el uso de sustancias, adicciones conductuales, trastorno del sueño, trastorno de la personalidad y impacto en el déficit de las funciones ejecutivas. Entonces, hemos hablado de comorbilidad, estamos viendo funciones ejecutivas y veamos los otros dos lados importantes de este triángulo para TDAH, que vienen a ser los pensamientos y las emociones. Los pensamientos automáticos es una característica que se da en el ser humano. Todo ser humano se está llenando de pensamientos y los pensamientos no te piden permiso. Los pensamientos aparecen. Pero en los TDAH tenemos un tipo de pensamiento muy particular. Nuestros pensamientos automáticos negativos. Y nuestros pensamientos automáticos negativos en los TDAH adultos sigue siendo tan alta en comparación con un adulto regular. Si nosotros trabajamos con los niños los pensamientos, a medida que lleguen a edad adulta, pueden desarrollar habilidades y estrategias para empezar a modificarlos. Pero si no lo has hecho desde tu niñez o desde tu juventud, entonces esta cantidad de pensamientos negativos va a seguir en aumento e incrementándose y afianzándose como una creencia para ti en la edad adulta. Entonces se ve de que esta constancia en el crecimiento de pensamientos negativos se da. Y estos pensamientos negativos en la edad adulta también se pueden afianzar no solo en cantidad, sino también en tipo, es decir, los pensamientos distorsionados. Y un pensamiento distorsionado hace que el ser humano sea poco funcional en el ambiente donde está, poco funcional en este proceso de lograr el éxito en sus diferentes áreas de vida. Entonces, pueden ser los pensamientos disfuncionales, negativos, pero pueden ser del tipo, y esto es lo que se da en porcentaje según los últimos análisis científicos, de los tipos de pensamientos que son súper optimistas o irracionalmente positivas. Qué interesante, porque nosotros vemos que nuestros niños, que nuestros adolescentes, más bien son pensamientos disruptivos altamente negativos, que van del tipo catastrófico, del tipo que todo va a salir mal, del tipo que el mundo se va a caer y que nada me va a salir bien. Más bien son súper sesgados del todo nada, totalmente, como te digo, catastrófico, que generan alta ansiedad o depresión. En cambio, en los adultos suele pasar que no solamente pueden ir hacia esa línea, sino que también tenemos aquellos adultos cuyos pensamientos distorsionados son altamente optimistas, que todo está muy bien, que las cosas se van a superar con facilidad, que simplemente hay que chascar los dedos y que todo va a resultar. Entonces, papá suele tener este tipo de pensamientos de que todo se va a arreglar, no te preocupes, vas a ver que mañana va a ser mejor. Y a veces eso justamente genera que papá pueda tener algunas características que se mencionó también en el podcast de la última sesión que tuvimos con el doctor Wolfgang Reina, y fue muy interesante ver ciertos estilos parentales importantes. Entonces, ¿por qué se deben estos estilos parentales de papá? Porque justamente estos pensamientos disfuncionales, automáticos, altamente optimistas e irracionalmente positivos puede generar conflictos en casa, con la pareja y con los hijos. Entonces, esta sobreestimación de estas conductas parentales positivas en los adultos TDAH puede conducir a un aumento irracional de la autoeficacia parental. Qué interesante cuando hablamos de autoeficacia parental, o sea, esta capacidad de poder solucionar los problemas en mis hijos, de poder solucionar los problemas mamá-hijos, de poder solucionar los problemas con mi pareja. Yo como papá puedo caer en este error de una falsa autoeficacia parental.
y eso puede ser altamente contraproducente porque entonces no estoy con los pies en tierra, no estoy tomando nota de la realidad, no estoy viviendo el aquí y ahora, no me estoy dando cuenta de cuán grave puede ser un problema, de cuán rápido lo debemos de solucionar. Entonces no actúo con eficacia para poder abordar las situaciones de mis hijos en cuanto a la crianza, en cómo se pelean, en cómo interactúan, en cómo interactúo yo con mi hijo. Puedo estar pensando que mi relación es altamente positiva y todo va bien, y no necesariamente es así, y no me doy cuenta de los errores que puede esto tener, el impacto negativo que puede tener en la relación padres e hijos. Dentro de los bloqueos que papá considera que pueden estar llevando a una falsa autoeficacia parental, puede establecerse, y se da en gran porcentaje en percepción parental, que la intervención de mamá no está siendo la adecuada, sobre todo si mamá tiene TDAH. Entonces, los padres, el género de papá, considera que una mamá con sintomatologías TDAH puede estar minimizando, puede estar desvalorando, puede estar bajando esta intervención padre e hijo, que el entrenamiento conductual que los padres quieren tener hacia sus hijos con o sin TDAH puede ser menoscabado por la sintomatología de mamá cuando es TDAH. Entonces los papás sienten bloqueo en la crianza padre e hijo. Sumamente interesante, porque esta percepción de papá, que en algunos casos puede ser cierto porque hemos tenido una serie de cuestionarios, tenemos artículos científicos en donde realmente sí se puede mostrar cierto tipo de asertividad en esta información, ya que mamá, debido a esta crianza de protección, a esta crianza de tener a sus hijos bajo el ala, o esta percepción de que papá no va a lograr lo que mamá sí hace en casa, puede sí menoscabar. Pero cuando tenemos mamás TDAH, justamente su sintomatología hace que esta percepción sea mucho más fuerte y papá lo considere como una idea real. Entonces, para que pueda ayudar un poco a flexibilizar esa situación, es importante que la comunicación entre papá y mamá sea mucho más asertiva, sea mucho más trabajada. Entonces, en esta biología parental es importante que papá, cuando tiene estos síntomas TDAH o cuando es diagnosticado como adulto TDAH, sea consciente que va a haber una serie de pensamientos y emociones que justamente no van a ayudar a tener los pies sobre la tierra en base a una crianza familiar, y estos síntomas van a afectar muchísimo las funciones ejecutivas que necesita papá para poder trabajar en el proceso. Por eso es que pasamos de la biología parental a la crianza parental. ¿Qué funciones ejecutivas son las que papá necesita para que pueda llevar a cabo una buena crianza parental? Entonces, las funciones ejecutivas se pueden compartir mamá, papá. Ambos necesitan tener funciones ejecutivas importantes desarrolladas. De todas las que tenemos, te voy a mencionar cuáles son las que van netamente para la crianza. Algunas se afianzan más en mamá, otras se pueden afianzar más en papá. Pero ¿cuál es la que necesita papá y mamá para poder llevar a cabo esta maravillosa labor? Autorregulación, memoria de trabajo, control inhibitorio, control emocional, flexibilidad cognitiva, flexibilidad emocional, autocontrol, planificación, organización, gestión del tiempo y resolución de problemas. Estas funciones ejecutivas van a generar las habilidades parentales necesarias para que pueda haber una buena crianza, para que haya una crianza positiva.
Si algunas de estas funciones ejecutivas están en la columna de la disfunción, es decir, si yo no autorregulo mi carácter, si yo no regulo la manera de afrontar los problemas, si yo, por ejemplo, tengo dificultades para recordar las citas, para recordar llevar a mi hijo al colegio, para recordar las diferentes actividades que tenemos en casa, si yo no genero control en la manera como abordo un problema con mi hijo, si yo constantemente le grito, si yo constantemente tiro cosas, si yo no soy de las que en vez de conversar simplemente tiran la puerta y se esconden en su cuarto, o si yo no soy capaz de regular mis emociones, mis reacciones automáticas, si yo ante una situación lloro, o ante una situación exploto, o ante una situación insulto, si yo, por ejemplo, no tengo la capacidad de darle a mi hijo más de una forma de poder ayudarlo con su problema, si yo estoy viendo que hay dificultades en casa y quiero hacerlo todo a mi manera y no escuchar la alternativa que me puede estar dando mi pareja, si yo constantemente quiero tomar simplemente las prioridades tal y como vienen en una lista, como lista médica, y no soy capaz de cambiar estas posiciones para ver otras alternativas importantes, si yo no soy capaz de planificar mi vida, mi tiempo, si yo no soy capaz de organizar todo lo que debo de hacer para acompañar a mis hijos y por ende no estoy al tanto del tiempo que tengo para poder dividir trabajo, casa, hijos, si no gestiono, si no regulo bien estas acciones importantes, me va a ser imposible poder solucionar los problemas del día a día, poder acompañar a mis hijos, poder ayudarlos, poder escucharlos, poder abordarlos. Entonces, ¿cuán importantes son las funciones ejecutivas parentales? Y papá, justamente ante una dificultad en las funciones ejecutivas, es que estas disfunciones no van a ayudar a que yo pueda enganchar, a que yo pueda tener una mejor conexión con mi hijo. Entonces, estas funciones ejecutivas están altamente ligadas a una crianza. Un funcionamiento menos efectivo está relacionado con niveles más altos de una crianza dura y menos con una crianza más laxa. ¿Qué quiere decir una crianza más dura? Los padres, ya el género masculino, presentan, según las estadísticas, y también nosotros lo vemos en casa cuando tenemos un hijo con una disfunción o un hijo con una discapacidad, que la manera que tiene papá de criar es una crianza más dura, una crianza más autoritaria, una crianza mucho más fuerte, una crianza que está dejando ver que hay un duelo tal vez del hijo ideal que no estuvo, una crianza con límites altamente inflexibles. No hay otra manera, Carla, inflexibilidad cognitiva, no hay otra manera de abordar a mi hijo, le tengo que poner los límites no claros, súper claros, para que pueda haber mayor paz y tranquilidad en mi casa. Hay una baja total de tener un ambiente cálido, de tener un ambiente en donde se pueda negociar. Ese tipo de situación parental no se da, y al contrario, más bien las estadísticas nos dicen que estas situaciones, este tipo de crianza familiar autoritaria puede generar también riesgo de abuso físico. ¿Por qué? Porque papá también puede mostrar desregulación emocional. Entonces, el levantarme la mano, el que hayan situaciones de abuso físico per se, pues puede ser parte de la dinámica familiar que se esté presentando cuando las disfunciones ejecutivas no están siendo trabajadas, y la parte de pensamientos y emociones que habíamos visto en la biología parental de un papá TDAH, pues estos síntomas se están haciendo cada vez más fuertes en la vida adulta. Si bien la teoría nos dice que los síntomas del TDAH se van suavizando a medida que los años pasan, porque hay una madurez en la corteza prefrontal, esta madurez
tiene que venir acompañada también con un proceso de acompañamiento de herramientas para yo saber que realmente mis pensamientos distorsionados pueden afianzarse más. Entonces, no necesariamente el hecho que los síntomas vayan suavizándose, los pensamientos, las emociones y las disfunciones ejecutivas también lo hagan. No es necesariamente así. La experiencia que tengo yo de tantos años acompañando a padres y sobre todo padres que ahora sabemos que son TDAH, nos hacen ver todo lo contrario, que muchas veces las disfunciones ejecutivas son aún más fuertes, son aún más marcadas, y esto está generando muchísima complejidad al momento de criar a los hijos. Entonces, una mayor disfunción hace una crianza más dura y una crianza menos cálida. A mayor desregulación emocional tenemos mayor riesgo de abuso físico, y a mayor descontrol inhibitorio, es decir, esta capacidad para decir paro, no voy a reaccionar de esa manera, un mayor descontrol, una mayor disfunción en el control inhibitorio hace también que podamos tener una crianza altamente exagerada, que puede llevarse a este tipo de crianza parental que es todo lo contrario al autoritario, que es aquella crianza parental que permite que los hijos hagan todo lo que ellos quieran hacer, porque papá y mamá sienten de que ya no pueden ser capaces de, con los límites que han puesto, tener esa guía para los hijos. Entonces dicen, me rindo, no puedo más. Una crianza completamente laxa, una crianza completamente permisiva. Entonces las crianzas permisivas es cuando papá y mamá simplemente tiraron la toalla, no pueden con los síntomas, no pueden afrontar más la situación, y esta situación se da más en papá que en mamá. Por eso el día de hoy que estamos hablando acerca de la relación parental, padres con síntomas TDAH que justamente tienen unas disfunciones ejecutivas importantes, hacen que puedan irse a una crianza parental autoritaria o una crianza parental totalmente permisiva, porque ya no tienen manera de controlar la situación que se está abordando en casa. Una pregunta muy interesante que yo me planteé mientras estaba trabajando para ti en el contenido de este podcast era: ¿qué desencadena estas disfunciones ejecutivas? ¿Qué cosa es lo que activa? ¿Qué cosa es lo que hace que las disfunciones ejecutivas como el descontrol inhibitorio, la desregulación emocional se puedan presentar? Pero a medida que iba leyendo los artículos, también me ponía a pensar, ¿o no será mejor qué es lo que desencadena la función ejecutiva? ¿La función ejecutiva entonces es la consecuencia o la función ejecutiva es parte del comportamiento que va a generar una consecuencia? Si nosotros nos ponemos a pensar en nuestros hijos se activan porque hay una situación de estrés, porque hay una situación de no saber cómo afrontar lo que les está sucediendo en este momento. El estrés es el desencadenante o es el factor que nos ayuda a desencadenar una serie de situaciones. Entonces sería lógico también pensar que las situaciones estresantes de la crianza de los hijos pueden desencadenar estas disfunciones ejecutivas, pueden desencadenar los pensamientos distorsionados, pueden desencadenar estas emociones que nosotros no podemos controlar. Entonces, ¿podría ser necesariamente así? Quiere decir que el estrés puede generar una mala crianza, o que papá no tenga estos roles claros, pero no sepa cómo llevarlos a cabo porque el estrés lo bloquea. Pues en realidad te comentaré, mamá, papá, que es al revés. Cuando nosotros no trabajamos en nuestros síntomas como TDAH, tanto para los hijos como para los adultos, si nosotros como padres no trabajamos en nuestros síntomas TDAH, son nuestros síntomas los que van a desencadenar las disfunciones ejecutivas, y por lo tanto las disfunciones ejecutivas desencadenan esta situación de falta de habilidades para poder afrontar pues todo lo que nos lleva con relación a la crianza parental. Entonces hay una retroalimentación negativa
que justamente no es causada por el estrés, es causada por los síntomas de nuestro diagnóstico TDAH. Entonces, el que nosotros no tengamos síntomas adecuados, el que nosotros no tengamos estos síntomas trabajados, hace que el estrés, que es nuestro compañero de vida, pueda acrecentar aún más estos síntomas, y por lo tanto las disfunciones cognitivas se van a ver mucho más fortalecidas. Y vamos a entrar en este círculo virtuoso del no poder parar una situación como esta. Entonces, ¿cuáles son las situaciones? El aumento de estrés. Los síntomas no trabajados aumentan el estrés y sobre todo la baja autoestima en los papás, porque tu papá, al igual que mamá, también te comparas. Tu papá, al igual que mamá, también dices por qué él sí lo logra y yo no, porque él puede tener una casa ordenada, organizada, llega y su esposa lo tiene todo listo y los chicos ya están bañados, arreglados, tareas listas. En cambio, yo llego a casa y de repente veo toda la casa desordenada, desorganizada, mamá no puede más, los chicos se están saltando en el sofá, yo tengo que llegar a poner el orden, otra vez tengo que poner los límites, tengo que hacer recordar lo que sí se puede y lo que no se puede, mi casa está hecho un caos. Entonces te abrumas y te estresas, y si aún más eres papá TDAH, entonces esta situación se complica más en tu vida. Entonces hay una afectación negativa entre padres e hijos, porque ya no quieres hablar con tu hijo, no le quieres contar nada, si le trajiste un regalito ya no se lo vas a querer dar. ¿Y qué sucede? Te vas, regresas por donde entraste, cierras la puerta y dices, esto es un caos, yo me voy. Mientras que se quede en casa es mamá. Entonces, la conducta que papá muestra no solamente es una conducta autoritaria, sino que la conducta laxa que también puede mostrar un papá permisivo es que el afrontamiento no se va a dar, y papá entonces simplemente va a mostrar una conducta evitativa y se va, y todo lo demás se queda a cargo de mamá. Entonces los padres tenemos que ser conscientes, sobre todo papás con diagnóstico TDAH, que las conductas evitativas vienen a ser parte de su vida. Entonces la evitación y la procrastinación vienen a ser otras de las consecuencias que se tiene que abordar y se tiene que trabajar cuando papá, más aún, tiene un diagnóstico TDAH. ¿Te está gustando este podcast? Yo imagino que sí, sobre todo porque estamos reafirmando tal vez algunos pensamientos que mamá tiene. Yo sospecho, yo pienso, yo creo. Aquí te los estamos contando en este podcast que está para papá. Cómo los síntomas TDAH afectan en las funciones ejecutivas y por ende afecta en la crianza parental. Y gracias a nuestro auspiciador es que nos encontramos aquí el día de hoy. Así es que ¿sabías, papá, mamá, que los retos cognitivos y emocionales que tu hijo tiene que afrontar tenemos que trabajarlos ya? Así es que no esperes más, ya estamos cursando el primer trimestre. Time for Learning se compromete con todas sus familias, brindando los mejores servicios de refuerzo académico, evaluaciones cognitivas, evaluaciones integrales y terapias, así como también nuestros mini talleres virtuales y presenciales para fortalecer todas tus habilidades. A partir de julio estamos con los mini talleres virtuales y presenciales para papás. Acompañamos a niños, jóvenes y adolescentes y adultos que desean ser su mejor versión. Escríbenos por WhatsApp al +51 938 484 149 y recibe más información. Time for Learning, enseñando y motivando con el ejemplo. Qué importante, papá, mamá. Funciones ejecutivas para ambos padres, importante, te di la lista. ¿Cuáles están siendo afectados para papá? Aquellos que están relacionados con el afrontamiento. Mi control inhibitorio mal llevado, me doy la media vuelta y me doy. Mi control emocional mal llevado, puedo gritar, tener arranques de ira. Puedo simplemente frustrarme y eso hace que mi crianza parental sea altamente autoritaria, o mediante la procrastinación y la conducta evitativa me doy la media vuelta y simplemente me voy y no afronto el problema, haciendo que mi crianza parental sea altamente permisiva. Y a esto le voy a agregar, papá, mamá, y no lo vas a escuchar en ningún otro podcast,
que es la edad. ¿Sabías, mamá, papá, que la edad sí importa en una crianza parental? Si bien es cierto, esta investigación se dio tanto para mamá como para papá, te traigo hoy esta información interesante para papá. Está científicamente comprobado que la edad avanzada de papá significa una gran satisfacción en el rol parental. Es decir, mientras que papá va incrementando en edad, va a sentir una mayor satisfacción como papá, va a ir reconociendo a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, este vínculo padre-hijo, va a ir valorándolo, va a ir trabajándolo, va sintiendo esta satisfacción de tener a sus hijos al lado, apreciándolos mucho más, queriendo de las mejores maneras posibles involucrarse en este proceso parental. Pero el detalle es que no necesariamente lo va a hacer con los más altos niveles de autoeficacia parental. Es decir, que a medida que pasen los años, tal vez papá no tenga ciertas herramientas para poder afrontar hijos difíciles. Entonces, si yo como papá tengo un hijo con TDAH, a medida que vaya avanzando mi edad, tal vez se me dificulte usar las herramientas de la manera más adecuada para afrontar los síntomas TDAH. Y si yo soy papá TDAH, esta situación me juega aún más en contra, porque voy a ser menos flexible, porque voy a estar emocionalmente más irritado, porque voy a tal vez tener menos autorregulación. Entonces voy a mirar el panorama de manera más negativa y tal vez no vea que esas herramientas que yo tengo las puedo utilizar de maneras distintas. Mis prioridades van a ser más importantes que las prioridades tal vez de mis hijos. Entonces la autoeficacia parental suele minimizarse en papá a medida que los años pasan. Pero el amor, el vínculo padre e hijo se afianza mucho más a medida que papá avanza en edad. Como te comenté, nosotros solemos pensar por el trabajo cerebral que los síntomas del TDAH van a ir disminuyendo con la edad. Sin embargo, lo que la realidad nos demuestra, papá, mamá, es que las disfunciones ejecutivas de no ser trabajadas, más bien lo que pueden hacer es generar más conflictos parentales a medida que nuestros hijos van avanzando en etapas de vida. Entonces, yo puedo minimizar la sintomatología, pero mis disfunciones ejecutivas van a estar. Y esto no me va a permitir tener esta relación padre e hijo que yo tanto quiero y yo tanto espero. Por eso es sumamente importante ver cuáles son las estrategias que se aplican con nuestros hijos y las estrategias que ellos tienen nos pueden servir a nosotros, porque a la larga vamos a seguir trabajando con nuestros hijos y tenemos que seguir trabajando con nosotros mismos, ya que las etapas de vida de nuestros hijos van a ser distintas. Y las necesidades y las curiosidades y los problemas generacionales es lo que van a marcar la pauta para que tú puedas empezar a abordarlos. Y si continuamos con conductas de poco afrontamiento, más bien con conductas evitativas, con conductas de procrastinación, sumados a los pensamientos distorsionados que son poco efectivos y que no me van a permitir a mí evolucionar con papá, entonces vamos a tener una situación muy problemática padre e hijo entre manos. Entonces, estamos listos para darte un resumen importante, lo más importante que tenemos de nuestro podcast. Niveles más altos de los síntomas de TDAH en los padres se van a asociar con conductas parentales menos positivas, más duras y hasta más permisivas. Y el fracaso repetido de la crianza como resultado de la desregulación emocional y el déficit en tus funciones ejecutivas relacionados con los síntomas TDAH generan una retroalimentación negativa frecuente y constante. Y esta retroalimentación negativa van a ser sobre tus habilidades de crianza, el aumento de estrés,
los procesos negativos, tus pensamientos altamente negativos que van a afectar la relación con mamá, que van a afectar la relación con tus hijos y van a afectar la relación contigo mismo, porque tus comportamientos parentales son los que van a marcar el estilo de cómo vas a llevar el proceso con los demás. Estoy segurísima, mamá, papá, que este podcast te ha gustado y estoy segurísima que este podcast ha afianzado lo que tú ya necesitabas escuchar y lo que necesitabas también recordar. Así es que el mayor consejo que yo te puedo dejar, que acompaño tanto a los padres TDAH y padres con hijos TDAH, es que las funciones ejecutivas bien llevadas pueden ser el intermediario entre tus síntomas TDAH y la relación con tus hijos. Si tú logras trabajar en tus funciones ejecutivas, los síntomas que tú tengas se van a minimizar a lo largo del tiempo. Pero tus funciones ejecutivas bien puestas y bien trabajadas van a hacer que tus síntomas se aminoren y que la relación con tus hijos sea cada vez mejor. Papá, mamá, si consideras que este podcast va a ayudar a otras personas con su contenido, compártelo. Y si nos estás escuchando desde el audio player de Spotify, de Anchor, de Google o de Apple Podcast, pues danos tus estrellitas para motivarnos. Y si estás por aquí, por YouTube, pues dale like y activa la campanita para estar rápidamente con nosotros. Yo soy Carla Bocanegra, neuroeducadora. Te dejo un abrazo inteligente para ti, papá. Que disfrutes de este fin de semana con tus hijos, que disfrutes un maravilloso domingo en familia y recuerdes la importancia de involucrarnos en este proceso de crianza y en este proceso de camino de vida con tus hijos. Te deseo un buen fin de semana. Hasta pronto con todos.